Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Servicio. Vamos a ver un tema, dejar a Dios y no servirle. Quiero pedirles entonces que me acompañen para iniciar en el libro de Jueces. Vamos a darle lectura a algunos apartes o un pasaje del libro de Jueces, en el capítulo 10. Y vamos al versículo 6, de ahí en adelante. Y ahí vamos a ir contextualizando en qué época estamos y con qué personajes nos estamos encontrando. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ese es el resumen de todo. En últimas, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo pues, de los jueces? Estamos hablando pues, mucho antes de David. Dejaron a Dios y no le sirvieron. Cuando yo me aparto de las cosas de Dios, yo no puedo seguir creyendo que sigo siendo siervo de Dios. Hay personas las cuales se enfrían en su vida espiritual, vale decir. Se apartan inclusive de tener compañerismo con otros cristianos y creen que pues no, es que yo me estoy apartando de otra gente, de otros cristianos, pero no quiere decir que estoy dejando a Dios. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando el pueblo de Israel, pues básicamente sirve a los Baales y sirve a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón y de todos estos pueblos, los de Moab, los de Amón, a los dioses de los filisteos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues es porque ellos se identifican, en últimas, se identifican con algunos aspectos. Se identifican con los sirios, se identifican con los de Sidón, con los moabitas, los amonitas, con los filisteos. Se identifican. Y la manera clara como yo me identifico y la manera más evidente como yo me identifico básicamente con una tierra, con una cultura, más que con una tierra, con una cultura o con una nación, es identificarme con sus dioses. Dioses con minúscula. Gente que se identifica seguramente con los alimentos de otras naciones. Bueno, eso está perfecto, eso es una gastronomía, bueno, deliciosa, pero no, de eso no tiene que ver. Que se identifican seguramente con algunas costumbres que hacen en familia aquí y allá, algunas, bueno, en fin, tantas cosas que se identifican. Con la manera que se identifican, con la manera como emplean el tiempo libre, pero verdaderamente la identidad que tengo es con los dioses de esa tierra. ¿Cuáles son los dioses de esos pueblos? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Sirvieron ¿a quién? A estos dioses. ¿Y por qué sirvieron a estos dioses? Porque se identifican con ellos. Entonces siguieron las costumbres de estos pueblos, como los moabitas, los amonitas, los sirios, los filisteos, entre otros. Entonces dejan a Dios, dejan al Señor. Y muchos entonces dejan aún a su propio entorno espiritual, su propia familia espiritual. Y no, es que estoy dejando esto, pero no estoy dejando a Dios, yo sigo siendo siervo de Dios. Se equivocan. Dejaron a Dios y ya no le sirvieron, porque ya le están sirviendo a alguien más. No olvidemos algo que vimos el día de ayer. Aquel o aquello lo cual yo sigo es una muestra de a quién estoy sirviendo.
Entonces, pues ellos estaban sirviendo a estos dioses. Por lo tanto, es una evidencia de a quién estaban siguiendo. Estaban siguiendo a los dioses de estos pueblos. Porque les pareció maravilloso. Dejaron a Dios y no le sirvieron. Dejar a Dios y no servirle. Luego me dice la palabra de Dios que ellos fueron entregados en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. ¿Por qué? Miren que aquí ocurre algo interesante. Es como una, pues, permítame usar esa palabra, emplearla. Es como una lógica que se va derivando, que se va desprendiendo. Finalmente, ellos son entregados en manos de los pueblos de aquellos dioses a los cuales ellos servían. No de otros. Recordemos que ellos ahí pues sirvieron a los dioses, de los sirios, de los de Sidón, de los de Amón, de los de Moab, de los filisteos. Y ahí está, ya aparece que fueron entregados en manos de dos de estos pueblos, de los cuales ellos tomaron sus dioses, o digamos, pues sirven a esos dioses. Los filisteos y los de Amón, los entregó en manos de ellos. Y eso es lo que pasa, yo no puedo separar lo uno de lo otro. Yo no puedo separar los dioses de esos pueblos. Y finalmente, ¿qué ocurre? Pues terminan sirviendo a esos pueblos. ¿Y sirviendo en qué sentido? Terminan siendo oprimidos por esos pueblos. Terminan siendo golpeados por esos pueblos, empobrecidos por esos pueblos, pero terminan finalmente, pues, siendo sirvientes de esos pueblos. Se ponen al servicio de esos pueblos. Y fueron entregados, porque eso es lo que pasa. Miren que ahí el punto clave del versículo 6 es servir. Sirvieron a estos y no sirvieron a Dios. Dejaron al Señor. Los cuales, dice el versículo 8, oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los amonitas, los filisteos. Dos de estos pueblos de quienes ellos adoptaron sus dioses y los tomaron para sí. Y quebrantaron a los hijos de Israel. Los oprimieron y los quebrantaron. Todo aquel entonces que deja a Dios, que deja de servirle, termina quebrantado. Y hasta oprimido, termina mal. Eso no termina bien. No puede decir, no, es que yo estoy bien espiritualmente. No, eso no puede ser. A los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. 18 largos años. Eso es demasiado. A los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Los que se han quedado al otro lado del Jordán, sí. A las 2 tribus y medio, sí. Eso nos dice aquí la palabra de Dios. Y los hijos de Amón, claro, porque es que resulta que a ese lado pues estaban los amonitas. Hoy es Jordania. Por eso ahí hay una ciudad muy importante que se llama Amán, amonita. ¿Ven? Amón, los hijos de Amón. Que hoy en día pues colindan, o sea, comparten una frontera, incluyendo por supuesto el Mar Muerto. Ya nos vamos ubicando un poco aquí geográficamente. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín. O sea, no contento con esto, cruzaron el Jordán y se metieron también. Porque esto vino para todo Israel. No solamente los que estaban a este lado, los que estaban a este también. Y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera.
Finalmente, fueron afligidos. ¿Dónde están los dioses, por cierto? Estos diosesitos que pelearan sus guerras, que los defendieran. Estos diosesitos, ¿dónde estaban? Aquellos dioses que los protegerían. Eso no pasa. Sirvieron esos dioses que para nada sirvieron, que sirvieron para nada, en otras palabras. Pero fue afligido. Solo trajeron a estos aflicción, opresión, quebrantamiento. Y fue afligido Israel en gran manera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Y porque no le sirvieron. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo. Finalmente claman. Bueno, finalmente no, esa parece ser la historia. Eso parece ser un déjà vu permanente. O sea, una y otra vez. Y no aprenden. Como hoy en día, tampoco. La gente aprende una y otra vez. Ocurre. Bueno, Dios me permitió ver tantos casos. Una y otra vez ocurre lo mismo. La gente se aparta de la familia, la gente deja a Dios, inclusive comienzan haciendo cosas extrañísimas. Y eso pasa una y otra vez. La historia es la misma. Eso nunca va a salir bien. Y dicen a Dios, nosotros hemos pecado contra ti. Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. La mente, servir. Eso es lo que hizo el pueblo. Hemos dejado a nuestro Dios. Hemos dejado de servirle a nuestro Dios. Es que Él es nuestro Dios. No hay necesidad de por qué ir a otros diosesitos que fueron hechos por el hombre, ingeniados por el hombre, creados por el hombre, hechos por el hombre. Y aquello que es hecho por el hombre, supuestamente ahora ese es el que me hace a mí. Una cosa toda rara. Hemos dejado a nuestro Dios. Hemos dejado de servir y hemos servido a otros. Recordemos. A Jehová tu Dios. A Él temerás, solo a Él servirás. Después de esto, pues obviamente Dios los salvaría, los libertaría por mano de un hombre llamado Jefté. Bueno, Jefté es otro personaje. Por cierto, Jefté, un hombre que fue menospreciado aún por su propia familia, sus propios hermanos. Bueno, pero no voy a entrar en esa historia, pero Dios se serviría de Jefté para liberar a su pueblo de la opresión, del quebrantamiento, de la aflicción. Dios siempre lo hace por mano de un siervo suyo. No olvidemos que la estrategia de Dios siempre han sido sus siervos. Siempre han sido las personas. Vamos entonces a Malaquías capítulo 1. Estamos aquí, pues ya pasando de Jueces 10 a Malaquías capítulo 1. Dejar a Dios y dejar de servirle y no servirle. Malaquías, vamos a mencionar aquí un par de capítulos del corto libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Comienza diciendo esto. Me habla de un padre, me habla de un señor. Me habla de un hijo y me habla de un siervo respectivamente. Pero me habla de la honra. La honra del hijo al padre y la honra del siervo a su señor. Usted y yo somos siervos. Él es nuestro señor. Dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? A los que ustedes me dicen padre. ¿No han dado cuenta que nuestra oración siempre es, Padre, te pido esto, Señor, esto otro, Señor aquí, Padre? Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dos puntos claves. El hijo honra al padre y el siervo tiene temor de su Señor. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y que ustedes han menospreciado mi nombre. ¿Cómo menosprecio yo el nombre del Señor, por cierto?
¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre del Hijo, Señor. Y usted lo menosprecia, pero ¿cómo lo menosprecio? Yo a toda hora digo Padre, digo Señor. Menosprecio el nombre del Padre no honrándolo. Menosprecio el nombre del Señor, perdiendo todo temor de Él. Pero ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Es que ustedes creen que la mesa del Señor es despreciable, dice el versículo siguiente. Es que ustedes me han ofrecido a mí, pues lo inmundo, lo que les sobra. Un pan inmundo, eso es lo que ustedes me ofrecen. Me ofrecen las sobras a mí. Y mucha gente le ofrece a Dios las sobras de su vida, las sobras de su tiempo, las sobras de todo. Es que no tengo tiempo, es que no tengo esto, es que no tengo esto otro. Entonces le estamos ofreciendo a Dios eso. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que ustedes creen que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego, ¿qué es lo que ustedes ofrecen para el sacrificio? ¿Eso no es malo? Ustedes tienen ahí un rebaño. Pero me ofrecen aquel animal ciego. ¿Cuál me ofrecen? El cojo, el enfermo. Eso no es malo, me ofrecen el ciego, el cojo, el enfermo. ¿Eso es lo que ustedes me están ofreciendo a mí, el animal? Y no lo mejor, ¿no? O sea, aquello que de por sí está enfermo, aquello que de por sí pues ya no sirve, ya no es útil. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues ofrezcámosle al Señor, qué maravilla. Presentémosle en sacrificio a Dios. Eso no es malo. Pero mira lo que dice aquí, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Preséntalo a tu príncipe, príncipe con minúscula. ¿Pero por qué? Al príncipe, como lo compartíamos, por cierto, esta semana, al príncipe de los pastores, al príncipe con mayúscula. No, a él le ofrecemos lo que sobra, lo cojo, lo enfermo. Ustedes no me honran como padre. Ustedes no tienen temor de mí como Señor. Ustedes entonces no son mis siervos. Eso es lo que dice aquí. No son mis siervos. Ustedes están como dejándome. Porque ustedes menosprecian mi nombre. Malaquías capítulo 3. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado mal contra ti? ¿En qué hemos hablado contra ti? Miren que siempre da respuesta. Mira esto, pero que yo que he hecho de malo, pero en que no te hemos honrado, eso y todo. Pero es que sus palabras han sido violentas contra mí. ¿Cómo que palabras violentas? ¿En qué hemos hablado violento contra ti? Siempre hay una respuesta. Siempre hay un argumento. Pero yo no he hecho nada malo. Pero yo estoy bien. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Servir. Por demás es servir a Dios. Eso es violento. Eso es terrible, eso es violencia. ¿Qué aprovecha? Que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es violento. O sea que para nada estamos sirviendo a Dios. Eso es violento. ¿De qué me sirve servir a Dios? Eso es violento. ¿Da lo mismo servir a Dios o no hacerlo? Es más, nos va mejor ni siquiera sirviendo a Dios. Eso es violento, dice Dios. Ustedes que han hablado contra mí, ¿cómo que qué han hablado contra mí? Sus palabras han sido violentas contra mí. Porque han menospreciado el servicio. Tu servicio a mí. Quien menosprecia el servicio habla violentamente contra Dios. Es que les va muy bien, bienaventurados son los soberbios. Ellos sí les va bien. Y los que hacen impiedad, sí, y les va bien y son prosperados. Hasta han tentado a Dios y han escapado. Les ha ido bien. Por demás de servir a Dios. ¿Ustedes creen que yo no los oigo? ¿Ustedes qué creen?
Entonces, sin embargo, aquí hay algo interesante, por otro lado. Pero había ahí algunos que sí tienen temor de Dios. Este remanente, en otras palabras, estos pocos, decían, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Comienzan a hablar y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Comienzan a hablar, a decir, no puede ser. Sí, tenían temor de Dios, se compungieron, se sintieron reprendidos, porque ese mensaje era para ellos. Fueron exhortados y comenzaron a hablar a su compañero. ¿Y qué decían a su compañero? No murmurar, no. Oiga, es cierto, ¿sí? Es totalmente cierto. Esto es violencia, ¿sí? Hemos hablado violentamente y comenzaron a hacerlo. Estos que tenían temor de Dios. Y luego dice, frente a esto, dice, y serán especial tesoro, serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Aquellos que reconocen todo esto. Aquellos que tienen temor de Dios. Aquellos que reconocen que han dejado a Dios y han dejado de servirle. Que lo peor que puede pasar es dejar de servir a Dios. Saben que esto es muy fuerte. Ustedes han dicho que por demás es servirme a mí. Es lo peor. Es lo peor que usted le puede decir a Dios en este momento. Que usted le puede decir al Señor. Y si usted ha puesto en duda su servicio al Señor, sea como estos entonces. Pero también dígale a otros. Dígale sí. ¿Cómo te parece esto que nos comparte Malaquías? Dios por mí a Malaquías. Y serán para mí especial tesoro. En el día que yo todos los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Servicio. Es el servicio lo que me dice aquí. De Malaquías es eso. Es una exhortación, un reclamo de Dios. Porque ustedes dejaron de ser siervos. Ustedes. Y argumentaban y ripostaban y respondían, se justificaban, nunca reconocían, pero ya no hay palabra. Hay un punto donde estos ya se quedan sin palabras, pero aquí hay un remanente que dicen sí. Yo quiero ser especial tesoro. Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Mis siervos. Aquellos hijos que me sirven. Usando la parte final del versículo 17 de Malaquías 3. Los hijos que me sirven serán mi especial tesoro. ¿Usted quiere ser especial tesoro para Dios? Sírvale al Señor. Sírvale a Él. Nunca lo deje. Nunca debe servir. Será especial tesoro. Y los perdonaré. Dios es un Dios perdonador. Como el hombre que perdona a su hijo. Ese es Dios. Es nuestro papá Dios. Busque al Señor. Si usted cree que servir al Señor es de balde. Si usted ha dicho, vea, como a otros les va bien, y hasta escapan, hasta han tentado a Dios y han escapado. No, Señor. No, nadie se escapa, que no quepa la menor duda, pero eso no es problema suyo. Y así eso no, y así eso fuera cierto, que no lo es, por cierto, no es problema mío. Lo mío es ser siervo de Dios. Yo quiero. Dígale al Señor, yo quiero ser tu especial tesoro. El Padre perdona a su Hijo, el Señor perdona a todo aquel que le sirve. Versículo 18, finalmente dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Servir constantemente. El que sirve a Dios y no le sirve. El justo, el recto, sirve a Dios. El malo, el torcido, no le sirve. Aquel que cree que servir a Dios de nada ha servido. Ese es un torcido. Ese es malvado. El que le sirve a Dios
Ese es su nombre, recto. Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración. Señor, así como el pueblo de Israel, en los tiempos de los jueces que antecedieron a Jefté, Dios, te dejaron a ti y no te sirvieron. Así como tú en los tiempos del profeta Malaquías. Ya te habían dejado. Es más, dejar de servirte porque pensaron. Estaban convencidos. Y aún así lo expresaban por medio de sus palabras y con violencia. Por demás es servir a Dios. De nada ha servido. Qué violentas han sido esas palabras. Y si usted lo ha dicho, dígale: Señor, gracias, porque tú perdonas a tu hijo que te sirve. Porque yo soy especial tesoro. Especial tesoro es aquel que se arrepiente. Especial tesoro es aquel que es perdonado y lo perdonaré. Especial tesoro es aquel que le sirve como hijo. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo derrame su amor sobre sus vidas. Que nuestro Señor los perdone a todo aquel que ha cuestionado el servicio a Dios. Y que el Señor bendiga a todos aquellos que son su especial tesoro. Amén. Qué alegría poder compartir pues esta semana con ustedes. Digo esta semana porque bueno, todavía falta el programa de mañana, pero no olvidemos que mañana tenemos nuestro especial del viernes. Y en nuestro especial pues del viernes siempre compartimos pues una temática muy distinta a la que compartimos de lunes a jueves. Mañana los espero en nuestro especial del viernes, 9 de la noche, hora Colombia, aquí en Abre los Cielos. Feliz noche, que Dios los bendiga.